les bendiga, amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Es el tiempo, el momento en que nos estamos conectando junto con ustedes para que en esta preciosa tarde podamos tener este tiempo de aprendizaje, este tiempo en el cual nosotros nos animamos a buscar al Señor a través del conocimiento de su palabra, y pues nos reunimos en este lugar, aquí en nuestro hogar, para poder compartirles a través de las redes sociales pues un poquito de el panorama bíblico de lo que la Escritura nos deja, a manera de pues de ir creciendo en el conocimiento. Eso es lo más importante, de que nosotros vayamos aprendiendo a discernir, a entender las cosas que estamos aprendiendo para la gloria de Dios. Y bueno, me gustaría que para que podamos empezar, elevemos una oración para que el Señor guíe este programa, este tiempo, y podamos hacer todas las cosas para su gloria. Así que les voy a invitar a que podamos orar juntos en el nombre del Señor. Te damos gracias, buen Dios, gracias por esta preciosa tarde, gracias por el tiempo, por la oportunidad, por tu bendición, por tu gracia, porque tú sigues siendo bueno, Dios mío. Te bendecimos y te pedimos que tú bendigas a cada uno de aquellos que van a sintonizarnos, y que sea este programa para que tú seas glorificado sobre todas las cosas, porque esa es nuestra intención, que tu gloria sea dada a conocer en medio de las naciones, en medio de los pueblos, y que a través de ellos, Señor, nosotros nos gocemos delante de ti. Gracias por este medio de comunicación, gracias por las redes sociales que nos permiten hoy difundir la palabra, sobre todo aquellos que animosamente tenemos el deseo, el gusto de querer compartir, y que en ese deseo, Señor, tú seas dado a conocer para tu gloria. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Pues vamos a iniciar y les voy a pedir un segundo. Como sabrán, este espacio lo estamos llevando a cabo aquí en nuestro hogar, y bueno, pues habíamos dejado abierta la puerta, y pues siempre el sonido de allá afuera se cuela, pasan los vendedores, bueno, ya saben ustedes estas situaciones de las colonias. Pues vamos a dar inicio, y un saludo a todos los que nos van a estar acompañando. Les animamos a aquellos que tengan la oportunidad de hacerlo, a que si gustan colocar ahí alguna duda, una información, algún mensaje, bueno, que sepan que estamos gustosos de compartirles, de poder responder si hubiese alguna duda, y pues que sea de bendición este tiempo. Hoy nos estamos enfrascando a tomar tiempo con el libro de Números. Recuerden que nuestra intención, la idea, es poder culminar con los 66 libros de la Biblia como una serie, pues sí, tal vez de larga extensión, pero que va a ser de edificación. Creo yo que no tenemos prisa para acabarnos la Escritura, tenemos toda una vida y tenemos tiempo, así que el tiempo que el Señor nos permita estar aquí, pues estaremos transmitiendo a través de nuestro hogar este tipo de reuniones, este tipo de enseñanzas que esperemos que sean de bendición para la gloria de Dios. Así que sin más preámbulos, bueno, vamos a ir estudiando, como decía yo, el libro de Génesis. Es un libro, ya estudiamos el libro de Génesis, que es un libro lleno de información, lleno de bendiciones,
y hoy después vimos lo que es Génesis, Éxodo, Levítico, y hoy vamos por Números, ¿sale? Y vamos a iniciar con una pequeña introducción. Por ahí les recomiendo un libro muy sencillo que ustedes pueden tener ahí en su hogar. Se llama A través de la Biblia. De alguna manera también nosotros le hemos titulado de esa manera, A través de la Biblia, o libro por libro. Y es una síntesis y lo vende Editorial Vida. Su autor es Meyer Pearman y en él pueden encontrar muy buena información. Así que, pues, ampliamente recomendado para que el que le guste la lectura, el que le guste la enseñanza, bueno, pues ahí lo tiene. Así que vamos a seguir con este tiempo de enseñanza en las Escrituras. Y bueno, números, el libro de Números hoy lo conocemos con este título. Sin embargo, los hebreos más bien lo llegaron a conocer como el libro de Bemidbar, que quiere decir en el desierto, porque algo que contiene el libro de Números precisamente es una enseñanza global de lo que precisamente vivió el pueblo de Israel en el desierto, ¿sí? Es de lo que realmente se trata este libro, de todas las odiseas, de todas las cosas que se suscitaron en el pueblo de Israel a través de su odisea por el desierto. Sin embargo, como también contiene los censos, vamos a encontrar que el libro de Números contiene 2 censos. Precisamente por los censos se le colocó también el libro de Números, ¿sale? Ahí es donde la Septuaginta se le titula como aritmoi, que quiere decir números. Entonces, ya de ahí pues se le quedó el libro de Números, y de alguna manera es interesante porque recuerden que Levítico nos cuenta cómo el pueblo de Israel había hecho fallo en cuestión de su santidad, y bueno, se establecen las reglas y las leyes levíticas para poder darle un orden a la nación. Y ahora el libro de Números inicia con que el Señor le habla a Moisés dentro del tabernáculo de reunión, donde simboliza o nos puede dar a entender que ya el Señor entra una vez más en comunicación con Israel. La tienda del pacto se vuelve a abrir, y esto es una oportunidad para el pueblo para que entonces vuelva otra vez el trato de Dios para con ellos. Y esto es muy hermoso, y inicia todo con un censo. Si usted lee ahí el versículo 2, nos dice: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel, por sus familias, por las casas, por sus padres, por la cuenta de los nombres de todos los varones, por sus cabezas, de 20, aquí hay algo muy interesante que quiero que nosotros leamos, de 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Después de leer todo esto, encontramos que aproximadamente se cuentan 603,000 hombres de 20 años hacia arriba. Entonces regularmente hemos dicho, bueno, el pueblo de Israel contado fueron 600,000 hombres que salieron de Egipto. Pero si nosotros hacemos números, nos está diciendo precisamente que fueron 600,003 hombres, pero no está contando niños, no está contando a la tribu de los levitas, no está contando en su momento mujeres, lo cual es interesante entenderlo, porque cuando vemos esta particularidad debemos de recordar que si nosotros multiplicamos aproximadamente la cantidad de la cual estamos hablando por los números que faltan,
estamos hablando de que estaba o había salido o estaba vagando o empezando a salir a vagar en el desierto un pueblo de aproximadamente 2 o 3 millones de personas. No quiero ser específico. Yo he hecho la cuenta de esta manera y por eso hablo de 2 millones. Se supone que eran 603,000 hombres a pie de 20 años para arriba, y los levitas pues era un número más. Pero tomando en consideración que regularmente el mismo número de hombres, considerando que hay el mismo número de mujeres, son 1,200,000. Considerando ancianos y niños, pues usted puede colocarle ahí ya los 2 millones de personas. ¿Sí? Es una lógica simple, no tiene que ser precisamente esa numerología, pero bueno, estamos hablando de que salió un pueblo aproximadamente de 2 millones de personas, guiadas por un hombre, por un simple hombre que está siendo usado por Dios para llevar al pueblo a la libertad, a la tierra prometida. Y bueno, hay dos formas en cómo han dividido el libro o cómo lo han bosquejado. Algunos lo han bosquejado por la manera o la posición geográfica que se muestra, porque hay 3 pasos que pudiéramos ver. Del capítulo 1 al capítulo 10 vamos a observar el recuento de 2 meses aproximadamente en el monte Sinaí. De ahí vamos a encontrarnos en el desierto de Parán, del capítulo 13 aproximadamente al capítulo 20-21, más o menos, recuerden que son aproximaciones, en el desierto de Parán, ¿sí? En Cádiz, todo lo que las experiencias, y de ahí en las llanuras del Moab. Son 3 posiciones geográficas que algunos cuentan que se vivieron. Es en el monte Sinaí, en el desierto de Parán y en las llanuras del Moab. 3 posiciones, ¿vale? Sin embargo, hay otros que también han decidido dividirlo, pero en 2 partes. Recuerden que Números nos muestra la vivencia del pueblo de Israel en el desierto, y algo que vamos a aprender en Números es que el Señor permitió que una generación muriera en el desierto para que la siguiente generación pudiera tener entrada a la tierra prometida. Entonces estamos hablando de aquí, de esta otra división, de 2 partes, en donde el Números divide cuando Dios le habla a la generación que va a ser destruida, del capítulo 1 al capítulo 25, y vemos del capítulo 25 hasta el final a la nueva generación que se le está hablando, de aquellos que van a entrar a la tierra prometida. Así que vamos a seguir con esto, y nosotros observamos lo que sucede del capítulo 1 al capítulo 10. Encontramos que dentro del monte de Sinaí se viven aproximadamente 2 meses después de que se dan estas ordenanzas, y se acomoda al pueblo, se censa. Primero que nada hay un censo de cada una de las tribus, donde dijimos que ya hay un resultado aproximado que ya mencioné a grosso modo. En el versículo 46 del capítulo 1 fueron contados 603,550 hombres. Ya dijimos que aproximadamente la cifra esa era de hombres, pero encontramos que realmente eran 2 millones de personas aproximadamente. Y de ahí vemos el censo. Israel es contado y acomodado, algo que nos muestra Números de manera hermosa y magistral. Es como el Señor acomoda a su pueblo, donde encontramos el tabernáculo de reunión al centro de las tribus, ¿sí? Encontramos el tabernáculo, alrededor están los levitas, los sacerdotes, y luego en la parte en donde siempre saldrían a marchar
estaba primeramente la tribu de Judá. Y ya por ende, Números, cuando usted lo lea, nos va a mostrar cómo estaban acomodadas las demás tribus, pero todo en orden. Habían tres tribus, tres tribus, tres tribus, tres tribus, eran las 12 tribus, en medio estaban el tabernáculo y alrededor del tabernáculo los levitas, que eran los encargados para el servicio de la adoración. El pueblo sale, y se pudiera decir que sale gustosamente en el capítulo 10. Ya vemos en el capítulo 3, de alguna manera muy resumida, la Biblia, hay Biblias que nos traen los títulos de las divisiones de algunas porciones. Vemos el censo y los deberes de los levitas, vemos el rescate de los primogénitos, todo inmundo es echado fuera del campamento. Empezamos a ver cómo se estaba organizando el pueblo para poder salir ya a ir al desierto. Y una de las partes muy hermosas es el capítulo 6, donde encontramos la famosa bendición sacerdotal. Esa bendición sacerdotal nos cuenta en el capítulo 6, versículo 22, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y los bendeciréis. Vamos a ver algo bien interesante, como esta sección del capítulo 1 al 10 nos coloca con la bendición sacerdotal, y Dios guarda a su pueblo a través de esta promesa, porque vamos a ver en el capítulo 20 al 25 cómo se levanta un problema en donde un hombre llamado Balac busca un hombre llamado Balaam para que maldiga al pueblo de Israel. Sin embargo, como había sido bendecido por la mano de Dios, entonces el Señor muestra su soberanía, muestra su misericordia, muestra su fidelidad, guardando al pueblo que Él ha elegido, y que a pesar de sus rebeldías, Él se encuentra siendo fiel para con ellos, cuidándolos de estas maldiciones, ya que para Él, digámoslo así, era el pueblo bendecido por Dios. Y vamos a seguir con este pequeño resumen, tal vez no sea muy extenso, pero vamos a ver que en el desierto, cuando ellos salen en el capítulo 10, empezamos a ver que se empiezan a rebelar. Pareciera que un pueblo que había salido de la esclavitud debía de ser un pueblo agradecido. Y el capítulo 10, en el versículo 11, nos dice que en el segundo año, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio. Estamos hablando, algunos lo han establecido así, que pasaron de 1 a 2 años en el Sinaí, y entonces pudiéramos decir que restaron 38, 39 años. Muchos aseguran 2 años por las cifras que la misma escritura nos da, y esto nos resta entender que pasaron entonces, después de este momento, 38 años en el desierto, de acuerdo a las escrituras, por sus fallas. Capítulo 11 nos muestra que después de que ellos salieron, inmediatamente el problema con el pueblo de Israel es que empieza la rebelión. Una rebelión que va a provocar que Dios traiga juicio sobre el pueblo, pero al mismo tiempo revele su misericordia. Y encontramos aquí que empiezan las rebeliones del pueblo de Israel inmediatamente, y ahora dicen, estamos hartos del maná. Estamos hartos de comer lo que tú nos estás mandando, estamos hartos de estar en el desierto. Y algo impresionante que hace el hombre, porque nosotros lo seguimos haciendo, es quejarse y no estar a gusto muchas veces con lo que Dios nos da, con lo que Dios nos regala.
porque el pueblo de Israel dice, estamos hartos del maná, estábamos mejor en Egipto. Imagínense hasta qué punto llegamos y hasta qué punto llegó el pueblo de Israel al punto de decir, estamos hartos, nos acordamos, dice el capítulo 11, versículo 5, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos, y ahora nuestra alma se seca. Y no vemos nada más sino que este maná. Se quejan contra la provisión de Dios. Y eso es algo que nos debe de hacer mella, nos debe de hacer considerar hoy, porque ciertamente Dios nos mete muchas veces en periodos de prueba, de enseñanza, para aprender muchas cosas, y en medio de ello puede ser que nosotros tengamos que estar comiendo frijoles diario. Sin embargo, cuando eso sucede, la Escritura nos muestra que para los que son sus hijos, esa es su voluntad. Y que cuando los hijos de Dios se quejan por lo que tienen, puede arder la cólera del Señor. Tanto así que este capítulo 11 nos habla de las codornices que son enviadas, y ahora el Señor les manda codornices y les dice, no se las voy a dar un día, 2 días, 3 días, se las voy a dar hasta un mes, hasta que se les salga por las narices. El Señor estaba ya enojado por causa de que el pueblo de Israel, inmediatamente que salió, empezaron a quejarse. Y a quejarse de preferir estar en la esclavitud que ahora que son libres. Hoy en nuestros días, haciendo un simbolismo, mucha gente que llega al Señor y que entra en pruebas, llegan a decir, estaba mejor cuando me portaba mal, estaba mejor cuando no era cristiano, ahora que soy cristiano todo me sale mal, ahora que busco al Señor y me quiero portar bien, hasta perdí mi trabajo, hasta perdí esto, hasta perdí el otro. Y eso, hermanos, tristemente es una falacia, es una burla, es una ofensa a nuestro Dios, porque estamos entonces menospreciando lo más importante que Él nos ha dado al día de hoy, a los que creemos en Él, que es su salvación. Así que tengamos cuidado de la forma en que nos expresamos, la forma en que nos quejamos, la forma en que hablamos. No vaya a ser que pongamos en enojo a nuestro Dios. Capítulo 12 es muy interesante. Como les decía, todo lo que es el libro de Números nos va a mostrar de alguna manera las quejas, los desatinos, los errores que el pueblo de Israel cometió a lo largo de estos 38 años, y de alguna manera nos deja ver cómo pudiese ser que, viéndolo de manera fría, el pueblo de Israel no merecía un Dios santo, no merecían entrar en la tierra prometida. Y Números nos muestra una vez más la misericordia de Dios y su fidelidad. Cómo Él, a través de ser fiel, santo, puro, le deja al pueblo de Israel, aún en medio de sus errores, entrar al pueblo de Israel. Sin embargo, no al pueblo de Israel de esta generación que estamos hablando, sino al pueblo escogido. Porque debemos entender que, a pesar de que el Señor cumplió su promesa con el pueblo de Israel, la generación que se levantó en tanta murmuración murió a través de los 38 años, a través de esos 40 años que dicen en el desierto. Murió esa generación esperando que se levantara precisamente otra, que iba a ser la que iba a entrar a la tierra prometida. Capítulo 12 nos encontramos ahora a María o a Miriam y Aarón murmurando de Moisés, oponiéndose a Moisés, y vemos la fidelidad de Dios para con su ministro, para con su llamado, para con su elegido, porque Él lo defiende y aún pues pone en jaque ahí a María, donde le da lepra por unos días a causa de su pecado.
hasta que ella entiende y confiesa. Capítulo 13 nos muestra la misión de los 12 espías. Cómo es interesante que uno puede decir que vagaron 40 años en el desierto para llegar a la tierra prometida, cuando la tierra prometida estaba tan cerca de ellos. Si hacemos el recuento de la misión de los 12 espías tardaron 40 días para ir, inspeccionar y regresar para dar informes. Cuando regresan a dar informes, los 12 príncipes, uno de cada una de las tribus, regresa, y 10 tribus, 10 príncipes, regresan muy molestos, muy agüitados, como dice el regiomontano, muy dudosos, expectantes de que los personajes que habían visto eran como gigantes, había gente muy fuerte, y ellos se consideraban a sí mismos como langostas, como cosas pequeñitas que no tenían fuerza. Y aquí entra otra vez el enojo del Señor, porque el que les iba a dar la tierra prometida, precisamente porque se las había prometido, era Dios. Y ellos están pensando que eran con sus fuerzas los que iban a conseguir esta tierra, aunque iban a pelear, pero el que se las iba a dar era Dios. Igual que en la salida, Dios dijo: yo los voy a sacar, y los saca. Entonces, esta parte es muy interesante de ver cómo se va afectando el pueblo a través de sus acciones, y pone a Dios en enojo, porque ahora le declara a esta generación, por culpa de las 10 tribus, de los 10 príncipes de las 10 tribus que llegaron con ese espíritu de incapacidad, de incredulidad de lograr lo que Dios había mandado. Por culpa de ellos ahora todo el pueblo de Israel es de alguna manera enjuiciado, y la declaración es que van a andar 40 años en el desierto vagando, y van a entrar después de esos 40 años hasta que se muera la generación de los que murmuraron, hasta que se muera la generación de los que estuvieron en contra de la voluntad de Dios. Los únicos dos que alcanzan la gracia de la entrada a esta nueva tierra prometida es Josué, o Oseas, hijo de Nun, y Caleb. ¿Sale? Son dos personajes, porque vamos a ver que al final del día ni siquiera Moisés entra. Ni siquiera Moisés entra, ni siquiera Aarón entra, porque Aarón queda muerto. Para el capítulo 20 vamos a ver que Aarón muere por ahí. Entonces vamos viendo cómo se empieza el pueblo de Israel a quejar, y observemos claramente que en esas quejas, bueno, viene el juicio, y de ahí pues Dios de alguna manera tiene la intención de destruir al pueblo de Israel, pero Moisés intercede. Algo de lo más bonito que podemos encontrar son las intercesiones de Moisés. Para el capítulo 16 nos vamos a encontrar con Coré, la rebelión de Coré. Aquí dice claramente en el capítulo 16, versículo 1: Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiaram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés, con 250 varones. Se hace un levantamiento en contra de este liderazgo que Dios había colocado sobre la vida de Moisés, y entonces ellos empiezan a quejarse contra Moisés y contra Aarón, porque ellos creían que tenían los mismos derechos por ser levitas, y se olvidaron que el que había escogido quienes iban a ser los encargados del cuidado y iban a tener un cierto privilegio, y que se convertirían en pues resguardo del tabernáculo, eran los levitas, pero por orden de Dios, y que esa orden de Dios había sido recibida por Moisés, y Moisés la había compartido. Pero entonces ellos se rebelan y ponen en duda todo lo que era precisamente
la autoridad que Dios había puesto sobre Moisés y sobre Aarón. Se da esta rebelión y bueno, es interesante ver cómo en esta rebelión la tierra se abre y se come a todas las casas, las familias que se habían puesto en contra de Moisés y de Aarón, y son destruidos. Así que vamos a ir viendo cada vez cómo el pueblo de Israel va sucumbiendo, sí, por las muertes naturales, pero en muchas ocasiones por las muertes que Dios está permitiendo, por la misma maldad que el pueblo de Israel está, con la cual ellos están actuando. Ya de ahí observamos que siguen las pruebas, y Dios le hace ver al pueblo de Israel el liderazgo de Moisés y de Aarón con una prueba irrefutable. Les pide que tomen unas varas y que estas varas coloquen el nombre de cada uno de los príncipes de cada una de las tribus, y en la de Aarón que ponga también a Aarón su nombre. Y entonces la señal es que de las varas que se tomaron, la vara que ya está quebrada, sin vida, la cual reverdezca o dé fruto o haga un milagro, esa sería la vara de aquel que Dios ha escogido para el sacerdocio. Y bueno, vemos el respaldo del Señor en el capítulo 17, en donde el Señor confirma el llamado de de Aarón al sacerdocio. Capítulo 18 nos muestra claramente la provisión que iban a tener los levitas, que los diezmos iban a ser dados por las 12 tribus del pueblo de Israel a los levitas para que ellos se sustentaran. Aquí este es un tema hermoso, polémico, por cierto, muy polémico, pero real. El Señor elige a una tribu, la aparta para su gloria, la santifica para que le sirvan, pero lo interesante es que van a comer, de qué se van a alimentar. Y el Señor, pensando en todo, coloca a las 12 tribus como los proveedores de la tribu de Leví. Ellos son los encargados y tienen la responsabilidad de diezmar, de otorgarle a los levitas el sustento a través de los diezmos, de las primicias. Y esto es muy hermoso porque mientras el pueblo de Israel se mantiene diezmando, los levitas se mantienen al cuidado del tabernáculo. Vamos a ver que una vez que se establecen en el reino, uno de los principales problemas de por qué el pueblo de Israel empieza a perder la moral es porque dejan de diezmar. Y al dejar de diezmar, los levitas necesitan comer y salen a trabajar, salen a buscar comida, descuidan el tabernáculo, descuidan las tareas, y entonces el pueblo empieza a hacer lo que bien le parece. Que creo que también, no quiero que esto se torne a un debate tal vez en su momento, pero sí es entendible cómo al día de hoy también muchos pastores, muchos líderes que pudieran estar constantemente sirviendo al Señor de manera completa, proviendo a su familia y dando un servicio a la iglesia íntegro y de calidad, no lo pueden hacer porque el pueblo de Dios de hoy, la iglesia de hoy, sigue como el pueblo de Israel, necios, empecinados a ver por sí mismos, y no diezman, no ofrendan, y entonces exigen buenos trabajos, buenos predicadores, buenos servicios, pero no los tienen porque no pueden tomar el tiempo, porque estos servidores tienen que trabajar y buscar el pan. ¿Sí? Y por otro lado también se ha dado mucho pues las habladurías de que en donde sí se hace, estos líderes llegan a ser muchas veces fraudulentos. Entonces es interesante ir observando todo esto. Vamos a seguir capítulo 20 y 21, ya nos vamos llegando más a la mitad del libro, y observamos que en el capítulo 20 Moisés comete un error terrible. Moisés experimenta una vez más la queja del pueblo de Israel. El pueblo de Israel
se queja por falta de agua. Pero estamos hablando que se dice que para este capítulo ya habían pasado los 38 años, 30 y tantos años, y se infiere que Moisés pues ya está, como dice el mexicano, curtido, o ya debería de tener la capacidad de temple. Sin embargo, Moisés vuelve a mostrar su naturaleza humana, vuelve a mostrar, y es interesante, que no ha sido él, sino que ha sido Dios el que lo ha sustentado, porque en este momento hace una rabieta. Y esta rabieta se convierte en una desobediencia, y esta desobediencia se convierte en la pérdida del regalo de poder entrar, pisar, observar y disfrutar de la tierra prometida que Dios les había prometido a él y a Aarón. Dicho sea de paso, ya por estos días vamos a ver que Aarón muere, por eso es que les digo que ya debían de haber pasado casi los 38 años, ya estamos casi llegando para este momento, están en el desierto, pero ya viene el capítulo 25 donde entran de alguna manera ya a Moab. En el capítulo 21 ya van a entrar a Moab. Recuerden que hablamos de 3 puntos geográficos: Sinaí, Cades Barnea o Padán Ará, Cades Barnea o el desierto de Parán, y Moab, los linderos de Moab, donde ya al final de este libro vamos a ver que termina o cierra cuando ellos están ahí al otro lado del Jordán, enfrente de Jericó. Ya están palpando el momento en donde van a entrar a tomar la tierra prometida, obviamente con manos ya de Josué, no de Moisés, pero ya estamos en vísperas de esto. Ya Deuteronomio, considero que si Dios nos permite, nos va a empezar a arrojar estas grandes historias. Así que el capítulo 20 vemos la desobediencia de Moisés, cómo le cuesta. ¿Y saben por qué le cuesta? Porque Moisés se enoja, pero su enojo va más allá de un enojo sencillo, porque en su momento él le deja ver a las personas que él les va a dar de beber, y se toma el atrevimiento de pegarle a la peña 2 ocasiones cuando el Señor les dijo: háblale para que les des de beber. Y el capítulo 20, versículo 10 dice: y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes. Ya está enojado. Fíjense, ahí está el problema, ahí está el pecado, no es algo sencillo. ¿Os hemos hacer salir aguas de esta peña? ¿Quién iba a hacer salir el agua de la peña? ¿Ellos, o Dios le dijo que les iba a dar Dios el agua? Dios iba a darles el agua, no ellos. Así que ahí vemos una suplantación que de manera errónea Moisés comete por el coraje. Y hoy muchos están haciendo eso no por coraje, solamente por obtener ganancias deshonestas. Ya hay gente hoy que dice: yo te profetizo, yo te voy a sanar, yo voy a orar por ti, el síndrome del yo-yo. Pero aquí vemos que el síndrome del yo-yo tiene precios altos, sobre todo para los verdaderos llamados. Los que no son llamados, como Balaam, el Señor les dice: haz lo que quieras, si no vas a hacer caso, al rato tendrás tu consecuencia. Versículo 11, entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Bien, aquí otro error, como lo estábamos diciendo, y bueno, problema tras problema. De ahí vemos en el capítulo 21 otra problemática. Se vuelve a levantar el pueblo
en contra de Dios y murmuran contra Dios y contra Moisés, capítulo 21, versículo 5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Vuelve la duda. Y Dios nos ayude, porque así somos. Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Se vuelven a quejar del maná. Se vuelven a quejar de lo que Dios les está dando. Y es algo interesante, porque la escritura en el Nuevo Testamento y en algunas porciones de los profetas nos muestra claramente cómo ese enojo de Dios fue contra el pueblo porque no le creían. Después de que Dios les había dado 40 años maná y estaba dándoles constantemente maná, el pueblo estaba harto de lo que Dios les estaba dando. Entonces ya es una murmuración, ya no tanto en contra de Moisés, sino están murmurando contra Dios, porque Dios es el que los sacó. Dios es el que les está dando la guía, Dios es el que los está castigando, Dios es el que todo. Entonces viene y salen víboras, serpientes ardientes, y dice que murió mucho pueblo. Y viene la elaboración de esta asta con una serpiente de bronce. Hermoso este capítulo, porque nos muestra precisamente la tipología de esta serpiente a la luz de Cristo, porque esta serpiente simplemente era una sombra de lo que había de venir, un tipo de Cristo. El antitipo se cumple cuando Jesús está en la cruz del Calvario, lo cual menciona Juan capítulo 3, en donde dice que Jesús, que los que tienen fe tendrán que ser como la fe que tuvieron en esa asta serpiente de bronce, que los que vieron y creyeron fueron salvados. Y así al día de hoy, los que ven a la cruz, los que creen en la cruz, son los que reciben salvación. Sigue capítulo 21 y ya se viene en capítulo 21 a ver diferentes victorias que el Señor les da, pero ya en el capítulo 22 vamos a ver, capítulo 22 al 25, esta historia que es interesantísima de Balaam y Balac, el rey de Moab. Como este rey, al ver que un pueblo tan grande como Israel se acerca y sabe que van a atravesar, en lugar de darles permiso, en lugar de hacer acuerdos, de huir o de rendirse, Balaam quiere anticiparse a su propia imaginación y maldecir al pueblo. Y toma a un falso profeta, como los muchos que hay hoy en día, que declaran, decretan y bueno, hacen de las suyas. Y entonces le dice: maldice Israel por mí. Pero pues como muchos profetas o predicadores del día de hoy, sí, pero ¿cuánto? Yo cobro tanto por mis viáticos y me vas a dar tanto. Aquí el rey de Moab le ofrece a Balaam, el cual pues no pide, pero donde quería y le pide al Señor varias veces que si puede ir, es porque Balaam lo que quería era lana. Por eso Judas dice que no caigamos en el error en el cual incurrió Balaam. ¿Qué error fue? La codicia, el deseo del dinero. Sí, muchos líderes del día de hoy, predicadores, estamos en la cuerda floja si no nos aferramos a la voluntad, a la provisión, al llamado de Dios, porque hoy o no te dan nada o te quieren dar todo. Y si nosotros nos movemos por lo que se nos puede dar, pues es un peligro tremendo en el cual podemos caer. Así que Dios nos ayude a mantenernos firmes. Bueno, Balaam va y maldice y le dice, bueno, es Balac chistoso, porque dice, bueno, ya si no lo vas a maldecir, por lo menos no lo bendigas. Y ya Balaam le dice, bueno, pues es que yo no puedo hacer
nada, porque Dios no me dice que yo lo maldiga, me dice que lo bendiga, y contra eso no puedo hacer nada. Y aún en medio de estas maldiciones que se intentan hacer y que se convierten en bendiciones, hay una profecía hermosa. Una estrella saldrá de Jacob, un cetro se levantará de Israel. Aquel protoevangelio que aparece desde Génesis 3:15, aquel varón que se levantaría, que que se profetizó de Israel en Génesis capítulo 49, de ese cetro, de esa estrella de Jacob, se empieza a vislumbrar, a lo cual nosotros hoy entendemos que es nuestro Señor Jesucristo. Viene esta maldición, se convierte en bendición, y algo hermoso que estaba considerando a través de varias publicaciones y lecturas que hice, es que hermoso es Dios. De verdad que me tocó mucho el oír esto, y te pone triste. Te pone triste porque es una situación de encuentro emocional interno, porque tú ves la misericordia de Dios, la fidelidad, su amor, su provisión. Números es eso. Usted me dirá, ¿y por qué murieron? Porque toda obra lleva consecuencias y castigo. Pero en base al llamado y al propósito, Dios no lo infringe, Dios no lo incumple. Sino que todavía, a pesar de que dentro del campamento, mientras en el campamento la gente se estaba quejando de Dios, mientras la gente se estaba quejando y murmurando de lo que vivían, de lo que Moisés era, ellos, sin darse cuenta, Balac había pagado a Balaam para que los maldijera, y Dios, en su soberanía, en su amor y en su misericordia, en lugar de maldecirlos a lo lejos sin que ellos se dieran cuenta, a pesar de ser infieles y desleales, Dios los estaba bendiciendo. Y eso golpea porque no es que podamos excusarnos en vivir como se nos dé la gana, pero sí es entender cuán hermosa es la fidelidad y la misericordia de Dios para los que Él llama. Porque Él al que llama capacita, porque Él llama no al que puede ni al que quiere, sino al que Él, del cual Él tiene misericordia. Tenía misericordia de Israel y los bendice mientras ellos están de quejumbrosos. ¿Y cuántas veces sucede eso? Nosotros estamos rebelándonos y Dios está siendo fiel. Algo interesante de las historias del desierto es que observamos la rebelión del pueblo versus a la fidelidad de Dios. Mientras el pueblo es rebelde, Dios permanece fiel. Y bueno, los que creemos, amamos a Dios, pidámosle que nos permita mantenernos siendo fieles a Dios. Estas historias las cuentan Isaías en el capítulo 63, Ezequiel en el capítulo 20, Jeremías en el capítulo 7, lo podemos ver en los poetas, en los Salmos 78, 95, 106, los apóstoles hablan de estas historias, Primera de Corintios 3, Hebreos capítulo 3, 4. Recuerdan aquellas rencillas históricas, aquellas rebeliones históricas, para advertir al pueblo a que no seamos como fue el pueblo de Israel. Así que la palabra de Dios es un recordatorio continuo. Por eso es importante que Dios nos dé permiso de tomar toda esta serie de el libro por libro, de a través de la Biblia, para que podamos ver cómo Dios ha ido mostrándose a través de la historia, para que hoy nosotros seamos más beneficiados por conocer lo que no debemos y por saber que el único que nos puede sacar aún de lo que no podemos dejar es Dios mismo. No para conformarnos, sino para suplicarle que nos ayude. Porque así como fue fiel con el pueblo de Dios en aquel momento, creo que Él sigue siendo fiel y seguirá siendo fiel
con nosotros. Capítulo 26 al 36, observamos que ya viene ahora la segunda faceta de la división por generaciones. Se termina la generación, muere, se infiere que muere toda la generación que blasfemó, que estuvo mal en el principio, muere, y ahora se va a recensar el pueblo que está listo para la batalla y para entrar ahora sí a la tierra prometida. Y de este censo encontramos que aproximadamente se cuentan 601.730. Vimos que habían en el principio de números 603.000, y aquí observamos 601.600, más o menos. Bueno, lo digo yo más o menos, en la escritura usted lo puede leer puntualmente. Entonces, a pesar de que el pueblo fue muriendo, tenemos que entender que también fue naciendo nueva generación. Nuevas generaciones, los cuales se infiere que cambiaron de mente, se infiere que ahora ellos sí están deseosos de obedecer, se infiere, ¿sí? Y algo que se me estaba pasando por alto, muy interesante, perdónenme, es que algo maquiavélico es que la maldición de Balac con Balaam no surte efecto. Pero el capítulo 25 nos muestra que lo que surge efecto para hacer perder al pueblo de Israel y convertirlo en una maldición, lo que iba a suceder por culpa de Balac, es que las mujeres, las paganas, impías, se puede decir en términos del momento, entran a seducir al pueblo, a los varones de Israel, los cuales caen y empiezan a medio adorar a sus dioses de Balac, y esto vuelve a encender la ira del Señor. Y el Señor hace que caigan muertos cientos hasta que se levanta en su momento Fineas o Fines, y se levanta y atraviesa a Cosbi y a otro varón israelita, y en ese momento cesa la mortandad. Cosa interesante, los levitas no podían matar, los levitas no podían hacer lo que en su momento Fines o Fineas hizo. No debían, pero Dios tomó en cuenta el acto de Fines en base al celo de Jehová. Que él ve que lo están ahí juzgando, como apapachando, y llega a Fines en un celo santo y acaba con estas dos personalidades y cesa la mortandad. Entonces nos muestra también en particular, perdón, antes de seguir con el censo, cómo pues realmente Dios no juega con el pecado, no se anda tentando las consecuencias del pecado diciendo pobrecitos, que Él es fiel y que su misericordia y su bondad nos ha guardado de la destrucción es una cosa, pero de que Él juegue, Él no juega con el pecado. Así que pues se asientan, queda Josué y Caleb vivos, y ya vuelven a preparar de alguna manera, se asientan algunas tribus, ya la de Manasés por lo menos, quedan establecidas ahí ya para tomar su posesión. La tribu de Manasés queda ahí guardada, ya se les da su territorio, y entonces ya están listos para seguir. Se establecen, hay nuevas ordenanzas, se establece en el capítulo 28 que se empieza a recomendar una vez más sobre las ofrendas diarias, las mensuales, las fiestas solemnes. Le vuelve a hacer una pequeña recapitulación de lo que no debían de dejar de hacer. Y empiezan las guerras, empiezan los triunfos, empiezan esta generación nueva, esta generación fresca empieza a triunfar, y observamos que ya el capítulo 33 es un resumen geográfico del camino que el pueblo de Israel fue tomando, de donde gracias a este capítulo geográfico
se pueden hacer los pequeños mapas que hoy vemos en las Biblias o en las redes sociales, en el internet, de cómo fue el proceso del peregrinaje del pueblo de Israel. Y bueno, casi terminan con las ciudades de refugio, las ciudades levíticas que se apartan ya en la parte donde se asientan estas tribus, para que los levitas puedan vivir, algunos de ellos ahí, y sigan ejerciendo las tareas sacerdotales, las tareas, más que sacerdotales, las tareas religiosas, y que el pueblo no olvide. Acuérdense que también no todos los sacerdotes, pero los levitas también enseñaban al pueblo o les recordaban las leyes. Y bueno, el capítulo 36 finaliza el versículo 13. Estos son los mandamientos y los estatutos que mandó Jehová por medio de Moisés a los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Así que con esto cierra, porque ya Moisés va en Deuteronomio, se vuelve a hacer otro resumen. De hecho, vamos a ver la siguiente temática, que Deuteronomio es la segunda ley. Nomos, ley, deutero, segunda, la segunda ley. Es como una recopilación extractada de estos 3 libros que ya leímos, que es Éxodo, Levítico y Números. Y bueno, pues con esto hemos terminado. Perdónenme el día de hoy que estoy un poco constipado. Creo que el clima ya está cambiando por estas zonas poblanas. Pero pues les agradezco el haber estado con nosotros, y pues que Dios los bendiga. Un fuerte abrazo. Recuerden sintonizarnos todos los miércoles en esta red social a través de la página Manantial de Vida en Facebook, donde estamos transmitiendo en vivo todos los miércoles de 7 a 8. Obviamente este en vivo queda guardado en la página, si usted lo quiere ver en una ocasión diferente, a un tiempo en que tenga la oportunidad, bueno, ahí queda guardado en la página Manantial de Vida. Y si no, también en YouTube estamos empezando ya a subir los videos. YouTube puede buscar mi canal con mi nombre, Delinger Monterrosas. Ahí me va a ver usted de saco, corbata y con unos años menos, y le da clic, se suscribe y puede estar viendo también algunos de los videos que hemos estado subiendo. Recuerden que los videos que hasta el día de hoy estamos subiendo son enseñanzas un tanto completas y de tiempos, pues si usted quiere ver largos, de 50 a 1 hora, pero en su momento tal vez haremos unos pequeños muy enfáticos conforme vamos caminando y conforme usted se va agregando a esta red social de Manantial de Vida. Pues esto es todo por hoy. Hasta la próxima. Muchas gracias. Reciban una bendición y gracias los que nos estarán viendo. Si a usted le gusta algo, tiene una duda, déjenos un comentario ahí en la red social y con gusto trataremos de darle respuesta. Que Dios les bendiga. Esto fue todo por hoy. Su programa Solo Escritura, con nuestro tema, el libro de Números. Dios les bendiga. Hasta la próxima.